Lección 1. Distracciones digitales. Hola Ana, ¿has notado cuánto tiempo pasa la gente en sus teléfonos hoy en día? Hola John, sí, es bastante asombroso. Parece que todo el mundo está pegado a sus pantallas. ¿Qué crees que impulsa eso? Creo que las redes sociales juegan un papel muy importante. La gente quiere mantenerse conectada y actualizada, lo que hace que sea difícil colgar el teléfono. Absolutamente. Y con tanto contenido disponible, es fácil perder la noción del tiempo al desplazarse por los feeds. Bien, leí que la persona promedio pasa más de 3 horas al día en su teléfono. Esa es una cantidad importante de tiempo. Realmente lo es. A veces me pregunto si afecta nuestras interacciones cara a cara. ¿Has notado algún cambio en el comportamiento social? Sí, definitivamente, las personas suelen parecer más comprometidas con sus dispositivos que entre sí, incluso en entornos sociales. Eso es preocupante. Me hace pensar en cómo podemos fomentar conversaciones más significativas. Tal vez podríamos establecer horarios sin teléfono durante las reuniones. Podría ayudar a todos a concentrarse en conectarse entre sí. Es una gran idea. Podría conducir a conversaciones más profundas y experiencias compartidas. ¿Has probado algo parecido? Durante una cena reciente con amigos, pusimos nuestros teléfonos en una canasta. Resultó ser una de las mejores veladas. Eso suena maravilloso. Es sorprendente cuanto más puedes disfrutar el momento sin distracciones. Exactamente, creo que todos deberíamos encontrar un equilibrio entre nuestra vida digital y las interacciones de la vida real. Lección 2. Reflexiones históricas. Hola Ana, estaba leyendo sobre los líderes sociales y políticos del Viejo Sur y su uso de mano de obra esclava. Hola John, ese es un tema pesado. ¿Qué ideas obtuviste de tu lectura? Es sorprendente cómo esos líderes justificaron la esclavitud como esencial para su economía, a pesar de que era moralmente incorrecta. Sí, resalta la compleja historia de esa época. Muchos líderes estaban profundamente arraigados en la preservación de su forma de vida. Absolutamente, a menudo priorizaron las ganancias económicas sobre los derechos humanos, lo cual es una idea preocupante. Es un crudo recordatorio de cómo el poder puede corromper los valores morales. ¿Cómo crees que ha cambiado la sociedad desde entonces? Creo que ahora hay una mayor conciencia sobre los derechos humanos y la igualdad, pero los desafíos aún persisten. Verdadero. Es importante seguir discutiendo estos temas para garantizar que el progreso continúe. ¿Qué crees que se puede hacer para educar a otros? Creo que incorporar más lecciones de historia en las escuelas puede ayudar. Comprender el pasado es crucial para evitar errores similares. Estoy de acuerdo. Los debates interesantes y los foros abiertos también pueden fomentar el pensamiento crítico sobre estos temas. Exactamente, siempre debemos luchar por una sociedad que valore la igualdad y la justicia para todos. Lección 3. Planes de reserva. Hola Ana, sería fantástico si pudiéramos organizar un viaje pronto. ¿Puedes confirmar los asientos? Hola Juan, claro. Te los reservaré de inmediato. ¿Qué fecha estamos mirando? Estaba pensando en el primer fin de semana del próximo mes. ¿Eso funciona para ti? Sí, eso suena perfecto. Consultaré la disponibilidad para esas fechas.
¿Cuántos asientos necesitamos? Consigamos 4 asientos, por si algunos amigos quieren unirse a nosotros. Excelente. Me aseguraré de reservar asientos adicionales. Espere un momento mientras lo reviso. Claro, tómate tu tiempo, estoy emocionado por este viaje. Encontré algunas opciones. Las entradas están disponibles para ese fin de semana. Seguiré adelante y los reservaré ahora. Impresionante, gracias por manejar eso, será genial tener todo arreglado con antelación. Absolutamente. Te enviaré la confirmación tan pronto como esté hecho. Planificar con anticipación hace que todo sea más sencillo. Sí, realmente lo es, no puedo esperar por esta aventura. Lección 4. Hallazgos de compras. Hola Ana, ¿encontraste algo que te gustó mientras compraste ayer? Hola Juan, sí. Encontré un gran par de jeans y una chaqueta elegante que no puedo esperar para usar. Eso suena increíble, encontrar los jeans perfectos puede ser un desafío. ¿Qué estilo elegiste? Opté por un estilo de cintura alta. Son súper cómodos y de moda ahora mismo. Buena elección, los jeans de cintura alta son favorecedores y versátiles. ¿Qué piensas usar con ellos? Estoy pensando en combinarlos con una simple camiseta blanca y mi chaqueta nueva para un look casual. Suena como un gran conjunto, informal pero elegante. ¿Encontraste algún otro artículo? También compré algunos lindos accesorios, como un collar y un par de aretes. Agregarán un toque agradable a mis conjuntos. Los accesorios realmente pueden realzar un look. ¿Te gusta comprar ropa con frecuencia? Sí. Es divertido explorar diferentes estilos y encontrar piezas que expresen mi personalidad. Puedo ver eso, es como una pequeña aventura cada vez que vas de compras. Quizás necesite unirme a ustedes la próxima vez. Lección 5. Seguridad vial. Hola Ana, últimamente he estado pensando en la seguridad vial, especialmente en lo que respecta a ciclistas y peatones. Hola John, ese es un tema importante. Creo que todos los usuarios de la vía deben seguir las reglas para mantener a todos seguros. Absolutamente. Por ejemplo, creo que los ciclistas deberían ceder el paso a los peatones en los cruces peatonales. Tiene sentido priorizar la seguridad. Sí, lo hace. Los peatones suelen ser más vulnerables, por lo que darles el derecho de paso es crucial. ¿Qué opinas de los carriles bici? Los carriles bici son una gran idea, ayudan a separar a los ciclistas de los vehículos y peatones, reduciendo el riesgo de accidentes. Exactamente. Cuando los ciclistas tienen carriles exclusivos, se anima a más personas a andar en bicicleta, lo cual es bueno para el medio ambiente. Eso es cierto, además, puede ayudar a reducir la congestión del tráfico. ¿Has notado algún cambio en tu zona en cuanto a carriles bici? Sí, de hecho. Han empezado a implementar más carriles para bicicletas en mi barrio, lo cual me parece fantástico. Es genial escuchar eso, fomenta un estilo de vida más saludable y promueve el transporte ecológico. Definitivamente. Pero también creo que los ciclistas deben ser responsables. Deberían seguir las normas de tráfico tal como lo hacen los conductores.
Estoy de acuerdo, la educación en seguridad vial tanto para ciclistas como para conductores es fundamental. Ayuda a crear un entorno más seguro para todos. Lección 6. Deportes en Canadá. Hola Ana, ¿sabías que el lacrosse es uno de los deportes más antiguos de Canadá? Hola Juan, sí. Es fascinante lo profundamente arraigado que está el lacrosse en la cultura canadiense. ¿Qué más sabes al respecto? Leí que hay varias ligas en todo el país, incluidas las profesionales. Se estima que la participación es bastante alta. Eso es impresionante. Es fantástico ver a tanta gente involucrada en el deporte. ¿Qué crees que hace que el lacrosse sea tan popular? Creo que es la naturaleza rápida del juego, combina elementos de hockey y baloncesto, lo que hace que jugarlo y verlo sea emocionante. Absolutamente. Además, es un deporte de equipo, por lo que fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo entre los jugadores. ¿Alguna vez has intentado jugar? No lo he hecho, pero me encantaría intentarlo, parece muy divertido. ¿Y tú? Jugué un poco en la escuela y fue emocionante. La estrategia involucrada es realmente atractiva. Suena como una experiencia increíble. ¿Crees que más escuelas deberían ofrecer el lacrosse como deporte? Definitivamente. Introducirlo a una edad temprana podría ayudar a fomentar el talento y aumentar el interés en el deporte. Estoy de acuerdo, es una excelente manera de promover la aptitud física y el trabajo en equipo entre los jóvenes. Lección 7. Conciencia de las redes sociales. Hola Ana, he estado pensando en las redes sociales y su impacto en nuestro bienestar. Hola John, ese es un tema interesante. Es importante considerar cómo las redes sociales afectan nuestra salud mental. Exactamente, creo que es fundamental dejar de seguir las cuentas que te hacen sentir mal contigo mismo. Absolutamente. Seleccionar su feed puede promover una experiencia en línea más positiva. ¿Qué tipo de cuentas crees que deberíamos evitar? Las cuentas que promueven estándares de belleza poco realistas o comparaciones negativas pueden resultar perjudiciales. A menudo crean sentimientos de insuficiencia. Sí, y es importante seguir cuentas que nos inspiren y eleven. El contenido positivo puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo. Estoy completamente de acuerdo. Se trata de equilibrio. Interactuar con contenido que se alinee con nuestros valores puede ayudar a mejorar nuestra mentalidad general. Definitivamente. Además, tomar descansos de las redes sociales también puede resultar beneficioso. Da tiempo para la reflexión y reduce el estrés. Es una gran idea. A veces es esencial desconectarse y centrarse en las interacciones de la vida real. Sí, encontrar ese equilibrio es clave para disfrutar de los beneficios de las redes sociales y al mismo tiempo minimizar sus desventajas. Bien dicho, se trata de crear una relación sana con la tecnología. Lección 8. Rutina escolar. Hola Ana, ¿supiste sobre la nueva maestra de nuestra escuela? Su nombre es señor Parker. Hola Juan, sí. Escuché que es realmente atractivo. ¿Qué materia enseña? Enseña historia, y he oído que sus clases son bastante interactivas. Eso debería hacer que aprender sea más divertido. Eso suena genial.
Creo que las clases interactivas pueden ayudar a los estudiantes a retener mejor la información. ¿Sabes cuándo empiezan sus clases? Creo que el timbre de la escuela suena a las 8:45 alto, así que supongo que su primera clase es justo después de eso. Perfecto. Me encanta empezar el día con historia. Es fascinante aprender sobre eventos pasados y cómo dan forma a nuestro mundo. Estoy de acuerdo, parece que Parker hará que la historia cobre vida. Espero que comparta algunas historias interesantes. Estoy seguro de que lo hará. Siempre es bueno tener un maestro que pueda conectar las lecciones con experiencias de la vida real. Exactamente, estoy deseando que lleguen sus clases. Quizás podamos estudiar juntos después. Lección 9. Tradiciones de acción de gracias. Buenos días, Ana. Ahora que se acerca el Día de Acción de Gracias, he estado pensando en las tradiciones. Hola, Juan. El Día de Acción de Gracias es una festividad maravillosa. ¿Cuál es tu parte favorita? Me encanta la comida, especialmente el pastel de calabaza. ¿Sabías que está hecho de una verdura naranja de gran tamaño que crece en el suelo? Sí. Creo que las calabazas son muy versátiles. Además de en pasteles, se pueden utilizar en sopas e incluso en pan. Absolutamente, es sorprendente la cantidad de platos que pueden surgir de una sola verdura. ¿Ayudas con la cocina? Normalmente ayudo a mi mamá en la cocina. Es una forma divertida de vincularse y aprender nuevas recetas. Eso suena genial. Cocinar juntos puede crear recuerdos duraderos. ¿Tienes alguna receta familiar especial? Sí, el relleno de mi abuela es el favorito de la familia. Está lleno de hierbas y especias. ¿Qué pasa contigo? Mi familia tiene una receta secreta de salsa de arándanos que añade una agradable acidez a la comida. Lección 10. Compras inteligentes. Hola Ana, hice una lista de las cosas que necesito comprar esta semana. Quiero ser organizado. Hola John, esa es una decisión inteligente. ¿Qué hay en tu lista? Necesito algo de comida, algunos libros y tal vez un par de zapatos nuevos. Parece una lista completa. ¿Hay algo más que necesites comprar? Realmente no. Creo que ya terminé la semana. Me gusta mantener las cosas simples. Esa es una buena estrategia. Tener una lista enfocada puede ahorrar tiempo y dinero. Exactamente, intento evitar las compras impulsivas. Realmente pueden sumar. Te escucho. Cumplir con un presupuesto es esencial. ¿Tiene algún consejo para comprar de forma inteligente? Recomiendo comparar precios y buscar rebajas. Puede marcar una gran diferencia. Gran consejo. También me gusta usar aplicaciones de compras que muestran descuentos y ofertas. Es una idea fantástica. La tecnología realmente puede ayudarnos a ahorrar dinero mientras compramos. Lección 11. Mantenerse activo. Hola Ana, he estado leyendo sobre los beneficios de mantenerse activo. Realmente ayuda a prevenir la obesidad y a mantener un peso saludable. Hola John, eso tiene sentido. El ejercicio regular puede mejorar no solo la salud física sino también el bienestar mental. Exactamente, he notado que cuando hago ejercicio, me siento con más energía y más concentrado durante todo el día.
Definitivamente. Además, puede ser una excelente manera de aliviar el estrés. ¿Qué tipo de actividades disfrutas? Me encanta correr y andar en bicicleta. Ambos son excelentes para la salud cardiovascular. ¿Qué pasa contigo? Disfruto del yoga y la natación. Ayudan con la flexibilidad y son muy calmantes. Esas son excelentes opciones. Es importante encontrar algo que te guste para seguir con ello. Absolutamente. Encontrar una actividad que disfrute hace que mantenerse activo parezca menos una tarea ardua. ¿Qué opinas de las clases grupales? Creo que son fantásticos. Pueden motivarte y crear un sentido de comunidad. Sí. Además, podrás conocer gente nueva que comparte intereses similares. Exactamente, es una situación en la que todos ganan. Mantenerse activos juntos puede hacer que la experiencia sea aún más placentera. Lección 12. Equipo para actividades al aire libre. Buenos días, Ana. Últimamente he estado buscando equipo nuevo para actividades al aire libre. Hola, Juan. Hay una tienda en el centro que tiene una amplia gama de equipos para diferentes actividades. En realidad, eso suena perfecto. ¿A qué tipo de actividades atienden? Ofrecen de todo, desde equipo para caminar y acampar hasta equipo para andar en bicicleta y escalar. ¿Es una ventanilla única? Eso es increíble. Necesito una mochila nueva para hacer senderismo. ¿Tienen una buena selección? Sí, tienen muchas marcas y estilos. Puedes encontrar algo ligero y duradero. Eso es exactamente lo que estoy buscando. Quiero algo cómodo para largas caminatas. Definitivamente deberías echarle un vistazo. Además, suelen tener rebajas, por lo que es posible que encuentres buenas ofertas. Tomaré nota de eso. Siempre es bueno ahorrar algo de dinero mientras compra equipo de calidad. Lección 13. Gestión de proyectos. Hola Ana, he estado reflexionando sobre mi último trabajo. ¿Cuáles fueron sus principales responsabilidades en su último cargo? Hola, Juan. Supervisé los cronogramas del proyecto y me aseguré de que todo se mantuviera encaminado. Fue todo un desafío. Eso suena como una gran responsabilidad. ¿Cómo lograste mantener todo organizado? Utilicé varias herramientas como diagramas de Gantt y software de gestión de proyectos. Realmente ayudaron a visualizar el progreso. Eso es inteligente. Las herramientas visuales pueden facilitar la comunicación con el equipo. Exactamente. También celebré reuniones periódicas para discutir actualizaciones y abordar cualquier problema. La comunicación es clave en la gestión de proyectos. ¿Enfrentó algún desafío importante? Sí, a veces se producirían retrasos inesperados. Era crucial adaptarse y encontrar soluciones rápidamente. Me lo puedo imaginar. Ser flexible es esencial para gestionar proyectos de forma eficaz. ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Aprendí la importancia de planificar con anticipación y ser proactivo. Realmente ayuda a minimizar posibles contratiempos. Esas son lecciones valiosas. Estoy seguro de que sus habilidades serán beneficiosas en sus proyectos futuros. Lección 14. Planificación de un picnic. Hola Ana, he estado pensando en planificar un picnic para este fin de semana.
Hola John, parece una gran idea. ¿Qué tienes en mente? Pensé que podríamos ir al parque, disfrutar del sol y traer algo de comida. Por si hace frío, deberíamos llevar una manta. Buena llamada. Definitivamente una manta nos mantendrá abrigados si baja la temperatura. ¿Qué comida piensas preparar? Estaba pensando en hacer unos bocadillos y traer fruta, quizás también algunos bocadillos como patatas fritas. Eso suena delicioso. Me aseguraré de traer algunas bebidas también. ¿Quieres algo específico? Un poco de limonada sería perfecto. Me encanta tener algo refrescante en un día cálido. Gran elección. Estoy deseando que llegue. Será agradable relajarse al aire libre y disfrutar juntos de una buena comida. Sí, lo será. Traigamos también algunos juegos o un frisbee para jugar. Absolutamente. Agregará algo de diversión a nuestro picnic. ¿Deberíamos invitar a algunos amigos más? Esa es una buena idea. Cuanto más, mejor. Enviaré un mensaje de texto a todos y veré quién puede unirse a nosotros. Lección 15. Experiencia gastronómica. Buenos días, Ana. Anoche fui a ese nuevo restaurante. El ambiente fue increíble. Hola John, eso suena emocionante. ¿Cómo estuvo la comida? Estaba delicioso. Después de un rato, el camarero me llevó la comida a la mesa y no podía esperar para empezar a comer. ¿Qué ordenaste? Comí salmón a la parrilla con verduras. Estaba perfectamente preparado. Eso suena maravilloso. ¿Probaste algún aperitivo? Sí, empezamos con bruschetta. Era fresco y sabroso. Una excelente manera de comenzar la comida. Me encanta la bruschetta. ¿Tenían algún postre? Lo hicieron, compartimos un pastel de lava de chocolate y fue celestial. MMM. Un final perfecto para una buena comida. ¿Cómo estuvo el servicio? El servicio fue excelente, el personal fue atento y amable, lo que hizo que la experiencia fuera aún mejor. Lección 16. Comprando ropa. Hola Ana, estoy buscando una camiseta nueva para la próxima fiesta. Hola John, ¿tienes algún estilo específico en mente? Quizás uno de esos que podrían funcionar bien tanto para ocasiones informales como formales. Eso suena versátil. ¿Prefieres algún color en particular? Estaba pensando en algo en azul. Es uno de mis colores favoritos y me queda genial. El azul es una gran elección. Es a la vez elegante y clásico. ¿Ya revisaste alguna tienda? Todavía no, pero hay una tienda en el centro que suele tener una buena selección. Definitivamente deberías ir allí. A menudo tienen piezas únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Haré un viaje este fin de semana. Quizás podamos ir juntos y ayudarnos mutuamente a elegir ropa. Eso suena divertido. También me vendrían bien algunos conjuntos nuevos. Además, comprar siempre es más divertido con un amigo. Exactamente, hagamos un plan y encontremos cosas geniales juntos. Lección 17. Actualización de moda. Hola Ana, estaba pensando que podría ser el momento de renovar nuestros guardarropas.
planifiquemos nuestro día de compras. Hola John, eso suena emocionante. Definitivamente me vendría bien algo de ropa nueva. ¿Qué tienes en mente? Quizás podríamos empezar con algunos básicos como camisetas y jeans. Siempre es bueno tenerlos. Absolutamente. Nunca puedes equivocarte con los clásicos. ¿Quieres ver la nueva tienda en el centro? Sí, escuché que tienen una variedad de estilos y tamaños. Podría ser el lugar perfecto para nosotros. Gran idea. También podríamos buscar algunos complementos, como gorros o bufandas, para darle vida. Me encanta eso, los accesorios realmente pueden cambiar un outfit. ¿En qué colores estás pensando? Me inclino por los colores brillantes para la primavera. ¿Y tú? Creo que me quedaré con tonos neutros, pero estoy abierto a un toque de color aquí y allá. Ese es un enfoque inteligente. Es bueno tener una mezcla. ¿Deberíamos hacer una lista de lo que necesitamos antes de irnos? Definitivamente, una lista nos ayudará a mantenernos organizados y enfocados. Nos vemos este fin de semana. Lección 18. Preocupaciones de salud. Buenos días, Ana. Últimamente me he sentido mal. Tengo tos persistente y temperatura alta. Hola John, eso no suena bien. ¿Hace cuánto que tiene estos síntomas? Comenzó hace unos 3 días. Pensé que desaparecería, pero no es así. Definitivamente deberías consultar a un médico si continúa. ¿Has probado algún remedio casero? He estado bebiendo té caliente con miel. Ayuda a calmar un poco mi garganta. Esa es una buena idea. El té de jengibre también puede ser muy eficaz para la tos. Tendré que intentarlo. ¿Crees que debería descansar más? Sí, el descanso es crucial para la recuperación. Tu cuerpo necesita tiempo para sanar. Estoy de acuerdo. Yo también me he sentido un poco fatigado. Asegúrese de mantenerse hidratado y comer alimentos nutritivos. Puede ayudarle a sentirse mejor más rápido. Gracias por los consejos. Me cuidaré y espero recuperarme pronto. Lección 19. Arte y cultura. Hola Ana, ¿has visto alguna vez la estatua del David de Miguel Ángel? Hola Juan, sí. Es una obra de arte notable. David es una figura tan icónica en la historia. Absolutamente, la estatua representa a un joven que fue una figura famosa en la Biblia. Bien. La historia de David es fascinante, especialmente cómo derrotó a Goliat. Exactamente, la estatua captura maravillosamente su fuerza y determinación. ¿Lo has visto en persona? Tengo. Fue impresionante ver los detalles de cerca. La artesanía es extraordinaria. Solo puedo imaginar, he visto fotos, pero estar allí debe haber sido una experiencia diferente. Definitivamente. La escala de la estatua es impresionante y realmente se puede apreciar el arte. Me encantaría visitar la galería algún día. Un arte como ese realmente habla de la experiencia humana. Lección 20. Explorando el parque.
Hola Ana, ¿has oído hablar del nuevo parque en el centro? Hola Juan, sí. Escuché que tiene hermosos jardines y senderos para caminar. ¿Cuál es la tarifa de entrada? En realidad, la entrada al parque es gratuita, solo tuvimos que registrarnos en el centro de visitantes. Eso es fantástico. Los parques gratuitos son una excelente manera de disfrutar de la naturaleza sin gastar dinero. Exactamente, podemos pasar todo el día allí, explorando y relajándonos. ¿Quieres comprobarlo este fin de semana? Me encantaría. Podríamos preparar un picnic y disfrutar del almuerzo en el parque. Gran idea, puedo traer sándwiches y snacks. ¿Qué pasa con las bebidas? Tomaré un poco de limonada y agua. Mantenerse hidratado es importante, especialmente si hace sol. Absolutamente, y deberíamos traer una manta para sentarnos. Sí. Hará que nuestro picnic sea mucho más cómodo. ¿Crees que deberíamos invitar a alguien más? Buen pensamiento, quizás podamos invitar a algunos amigos a unirse a nosotros. ¿Cuántos más? Mejor. Lección 21. Navegar en el transporte público. Hola Ana, estaba pensando en tomar el autobús para ir a la exposición de arte. ¿Has utilizado alguna vez el transporte público aquí? Hola Juan, sí, lo tengo. Es bastante conveniente. ¿Cómo sabes dónde bajar? Normalmente cuento el número de paradas o pido ayuda al conductor. Es más fácil así. Eso es inteligente. A veces uso una aplicación de mapas en mi teléfono. Me muestra cuándo bajar. Es una gran idea, la tecnología realmente puede ayudarnos a navegar. ¿Te resulta fácil de usar? Sí, una vez que te acostumbras, es bastante sencillo. Además, me ayuda a descubrir nuevos lugares a lo largo de la ruta. Me encanta eso, explorar nuevas áreas puede ser emocionante. ¿Has encontrado alguna joya escondida? Absolutamente. Descubrí una cafetería encantadora cerca de una de las paradas. Tienen los mejores pasteles. Eso suena delicioso, tendré que comprobarlo. Quizás podamos ir juntos después de la exposición. Lección 22. El poder de los influyentes. Buenos días, Ana. ¿Has notado cómo los influencers están cambiando las estrategias de marketing? Hola Juan, sí. Pueden aumentar significativamente la visibilidad de la marca. Es fascinante. Absolutamente, los influencers tienen una conexión directa con su audiencia, lo que hace que sus recomendaciones sean más impactantes. Bien. Sus seguidores confían en ellos, por lo que cuando promocionan un producto, lo sienten más auténtico. Acordado, pero también deberíamos centrarnos en la calidad del producto que se promociona. Definitivamente. Es importante que las marcas se aseguren de que sus productos cumplan con las expectativas. Y el influencer adecuado puede marcar la diferencia. Se trata de encontrar a alguien que se alinee con los valores de la marca. Exactamente. De esa manera, la colaboración se siente genuina y resuena en la audiencia. Creo que es una situación en la que todos ganan, tanto para las marcas como para los influencers. Pueden crear contenido atractivo juntos.